Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos y amigas, a este Chile Alimenta Sostenible. Estamos felices, súper contentos de poder partir con este programa que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los productos que llegan a la mesa, ¿no es cierto?, que parten de la semilla, pasan por la planta, continúan en el supermercado, en la feria, ¿no es cierto? Puede ser peces, también puede ser carne, todos los productos que existen en el sector agroalimentario y también en el sector acuícola, etcétera, y que tienen que ver con lo que comemos. Y qué mejor que poder también compartir este programa con mi amiga María Emilia Undurraga, que sabe un montón, ¿no es cierto?, 1 kilo de estos temas. Bienvenida, María Emilia. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar en este programa que pretende ampliar la mirada de lo que entendemos por alimentación, involucrando a todos sus actores. Queremos hablar desde el origen hasta los consumidores, quienes nos alimentamos día a día, con el esfuerzo que ocurre en los rincones de la ruralidad de nuestro país y de fuera, y terminan alimentándonos y afectando el bienestar de las familias. Por eso, ampliar la mirada y tener distintas visiones, no solamente de aquel que produce, sino que también de aquellos que toman decisiones en torno a esto, va a ser importante para acercarnos en este espacio de crisis. Vamos a hablar de la crisis climática, de cómo nos vamos a adaptar y cómo vamos a ir avanzando en este sueño que tenemos todos de un Chile sostenible y, por cierto, de forma particular, la alimentación. Es que tenemos un sueño, María Emilia, que es súper compartido, que es el de hacer esto de manera sostenible, desde el punto económico, social y medioambiental. Esta triple pata que es súper importante, absolutamente. Estoy nerviosísimo hoy día. Yo he hecho radio muchos años, pero televisión es mi primera vez. Y te veo a ti, que estás súper relajada, dando cátedra, lo encuentro espectacular. El relajo del que no sabe, Pero hoy día tenemos que concentrarnos en quiénes son los protagonistas, porque vamos a conversar con distintas personas y queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Invitados que hemos pensado con mucha profundidad para que nos den el marco, nuestro primer capítulo, y por eso queremos darle la bienvenida a conversar de tantos temas relacionados a la sostenibilidad desde la experiencia de cada uno. Presentamos entonces al primero de nuestros entrevistados el día de hoy, a uno de nuestros invitados, que casi no requiere presentación, todos lo conocemos, ha estado durante los últimos 30 años, ¿no es cierto?, desde el regreso a la democracia, muy presente en la política de nuestro país, pero es un médico, además cirujano, y que se ha especializado también en temas alimentarios desde lo público y también en temas de ciencia de manera muy relevante. Nos referimos al ex senador Guido Girardi. Bienvenido. Hola, Guido. Muchas gracias por la invitación. Un agrado poder tenerte con nosotros, que hayas además venido en verde a este programa, porque estamos en nuestro primer programa. Guido, como parlamentario, se especializó justamente en políticas de salud pública, como la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, lo que dio pie, ¿no es cierto?, a los sellos negros famosos, ¿no es cierto?, y también en políticas medioambientales. Es además fundador del Congreso del Futuro, que muchos de nosotros lo hemos disfrutado, ¿no es cierto?, el evento más importante de difusión científica y tecnológica en Chile. Su trabajo ha sido reconocido también por estos temas a nivel internacional. Te reiteramos la bienvenida entonces, Guido. Y a mí me toca presentar a Francisco Mesa, un amigo, profesor de la universidad, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, magíster en Ciencia e Ingeniería, mención hidráulica y doctorado en Ciencias Atmosféricas de Cornell University. No voy a decir todos los títulos porque son muchos, ya nos va a dar a conocer desde la ciencia y sus áreas de especialización: cambio climático, alimentación, recursos naturales, nos va a contar en qué está. Así que muy bienvenido, Pancho, a esta instancia de diálogo donde podemos compartir una amena conversación. Feliz, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar con Guido aquí, estupenda pareja para conversar de este tema tan importante. Muchas gracias. La idea es que esto sea una conversación súper relajada, por eso estamos en redondo acá, en que conversemos como un grupo de amigos, como lo haríamos en nuestra casa, tomándonos un trago, una copa de vino. Estamos esperando que llegue algún auspiciador, que sea alguna viña, para que nos suelte un poquito más la lengua desde el próximo capítulo. Partamos con Guido también y poder preguntarte en qué estás ahora, después de todo este tiempo, ¿no es cierto?, tan metido en política. ¿Qué es lo que te quita el sueño hoy en día o qué es lo que te ilusiona y te motiva hacia adelante? ¿En qué estás? Bueno, yo creo que para mí la política fue una plataforma para hacer siempre lo que me interesó. Y yo agradezco mucho haber sido parlamentario, diputado, senador, porque me dio la posibilidad de tener un chasis para dedicarme a los temas que a mí me parecían importantes: la salud, el medio ambiente. Me tocó hacer muchas leyes,
crear el Congreso del Futuro, y en el fondo sigo haciendo lo mismo, pero con otro chasis. Nosotros habíamos creado el Congreso Futuro en 2011, que se transformó en uno de los eventos de ciencia más importantes del planeta, el más importante de Latinoamérica. Imagínate, llegamos a tener 3 millones de personas que lo siguen todos los años. Han venido 1000 de los más importantes intelectuales, científicos del mundo. Tenemos 1200 académicos trabajando permanentemente en minería verde, hidrógeno verde, salud del futuro, educación del futuro, el sistema alimentario. Y hace 6 años habíamos creado una fundación, porque el Senado no tenía la capacidad de hacer esto. Y esa fundación tiene como directores a personas muy relevantes, a premios nacionales de ciencia como María Teresa Ruiz, Mario Muy, a María Elena Guasier, que es de la Universidad Católica, tiene hoy día Alejandro Mas, tiene hoy día Carolina Torrealba, que era la subsecretaria de Ciencia del presidente Piñera, tiene a María Paz Eppelman, tiene a Ciro Colombara, a Daniel Fernández, que es el presidente de la Teletón, que preside también esta fundación, a Bernita Méndez, que ha hecho unos proyectos de biotecnología más importantes que hay en Chile junto con Pablo Valenzuela. O sea, tiene un elenco muy interesante, y yo me fui de asumir un poco el rol de coordinar y sacar adelante esa fundación. Esa fundación es interesante porque tiene como consejo asesor a todos los rectores de la Universidad de Chile, de universidades públicas y privadas. Une a la izquierda y a la derecha, porque trabajamos con el Senado, está desde Coloma, Chaguán, pasando por la izquierda, estoy yo. En Chile no hay espacios que unan a la izquierda y a la derecha, que tengan una visión, un interés por tener una visión común compartida del futuro. Piensa que está desde la Universidad Finisterrae, que puede tener una visión religiosa, respetable, hasta la Universidad Laica de la Universidad de Chile. Todos los rectores son nuestro consejo asesor. Además, ese consejo asesor lo preside Ignacio Sánchez, ¿te das cuenta? Nos reunimos cada 40 días, hoy día a la mañana estuve hablando con él, y tenemos un consejo asesor donde está la Academia de Ciencia también, la presidenta de la Academia de Ciencia, y yo creo que es muy importante unir la ciencia y la política. ¿No? ¿Por qué? Porque vivimos un mundo cada vez más complejo, estamos viviendo un cambio de era, un cambio de civilización. Todo lo que conocemos a quedar en el pasado va a ser obsoleto muy rápidamente. Y el chasis institucional de las instituciones que tenían que pensar la sociedad ya no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque antes la intelectualidad, fueran de izquierda y de derecha, estaban en los partidos, en los parlamentos, en los gobiernos. Hace mucho tiempo que la intelectualidad se escapó de la política. Y la intelectualidad ya no está en el chasis institucional, que es el que tiene que pensar. Y son instituciones que son frágiles para eso, y que tienen una visión de simplicidad frente a un mundo complejo. Y por lo tanto el Congreso Futuro lo que hace es unir la ciencia chilena al mundo, a las universidades nacionales, con las regionales, a las universidades públicas, con las privadas, unir a la izquierda y a la derecha, unir a la política con la academia, unir a los territorios, porque tenemos un consejo asesor de gobernadores, unir a los empresarios que no son parte de esta conversación. Nosotros sumamos a los empresarios, y en el fondo lo que nosotros creemos que hay que generar centro de pensamiento, porque hoy día no se puede pensar. La velocidad de los procesos, la inmediatez, todos los que están en un ministerio, sea en este gobierno o en el anterior, no tienen tiempo para pensar. A ti te pasó, porque apagan incendios, son bomberos, y hay que generar pensamiento más que nunca en la historia de la humanidad. Y el pensamiento no se va a hacer dentro de las instituciones tradicionales, y nosotros somos un suministrador de pensamiento. De hecho, yo me reuní con varios de los futuros expertos para la convención, desde Teo Rivera, que es un gran rector, con OSA, que son de derecha, pero también con otros que son del Frente Amplio, que son del PP, del Partido Socialista. ¿Para qué? Para decir, mira, el Congreso Futuro está disponible, porque tiene a toda la universidad detrás a asesorar cuando ustedes lo necesiten, para que en la convención temas que requieran profundidad tengan a toda su intelectualidad dispuesta, o también para que le digamos a las universidades, si ustedes tienen un planteamiento interesante en alimentación o en otro, ellos lo pueden canalizar. Yo creo que se requiere salir de la simplicidad y generar una visión común compartida. Si los países no tienen visiones comunes compartidas, un cierto consenso grueso, no tienen destino. Es lo mismo que si en una casa cada uno tira para su lado. No. Y si tú quieres construir algo, quieres tener una casa y no haces nada hoy día, nunca va a tener eso. Hay muchos futuros posibles en camino, pero los mejores futuros van a ser aquellos que intentemos trabajar para que esos futuros que creemos que son los mejores se puedan
Y eso es lo que, esa es mi pasión, ha sido siempre. Bueno, además, a mí Ya nos vas a contar ahí, me tocó además. instalar mucho los temas ambientales, pero por hoy día estoy en eso y tratando de apoyar a este gobierno, al gobierno que pasó. Nosotros teníamos excelente relación con el presidente Piñera, tenemos excelente relación en este plano con este gobierno, lo tuvimos con la presidenta Bachelet, y el trabajo nuestro es aportar ideas, aportar contenido. Esa es nuestra misión. Muchas gracias, Guido. Ya vamos a profundizar. Ahora queremos saber de Pancho, porque en el ámbito de la ciencia, de las universidades, qué importante es el puente. Cuéntanos, ¿en qué estás, Pancho? Bueno, yo primero, felicitaciones, me parece estupenda noticia esto de tener una fundación que tenga tal nivel de convocatoria, es súper necesario, así como antiguamente fue necesario vincularse con lo público, con lo privado, me parece con lo político y tener visiones comunes es extraordinario. Yo muy contento en la Universidad Católica, fortaleciendo la Facultad de Agronomía, Ingeniería Forestal, pero también apostando a nuevos desarrollos que van en el ámbito del medio ambiente. Hoy recibimos la primera cohorte de novatos en una nueva carrera, Ingeniería de Recursos Naturales, una carrera que busca ser bastante innovadora, atractiva, que está vinculado con otras unidades académicas, no está compartimentalizada, sino que se vincula con los ingenieros, con los biólogos, con los geógrafos, científicos sociales, el Instituto de Desarrollo Sustentable de la universidad, para ofrecerle a los muchachos no solamente herramientas, competencias como para resolver problemas, sino también visiones en el fondo con respecto a la sustentabilidad. Así que hoy día feliz con una foto histórica de nuestros primeros 70 graduados, que nos tiene muy entusiasmados, un proyecto que hemos pensado por mucho tiempo, que tenemos los próximos 5 años para ir consolidando hasta que tengamos efectivamente estos graduados. En el ámbito personal, sí, acabamos de terminar 2 cosas que para mí fueron muy atractivas, muy interesantes, muy demandantes. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático, en que me tocó representar el expertise de la comunidad científica nacional en el capítulo de alimentos, alimentación, fibra, desarrollo sustentable, y que vio la luz en un momento de pandemia. Por lo tanto es muy difícil que la gente haya realmente tomado el peso a lo que significó este reporte. Y lo otro también que me causó mucha satisfacción, que lo terminamos hace algún tiempito atrás, pero que es muy valioso en relación a esto. Por primera vez tuvimos una comisión asesora del Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Ciencia, para hablar de sustentabilidad en el ámbito agropecuario, en el ámbito de alimentos, y lo más bonito fue que logramos convocar a más de 100 científicos de nuestra comunidad voluntariamente, gratuitamente, en comisiones, coordinadamente, para entregar un documento que significó, yo creo que una hoja de ruta en términos de indicadores de sustentabilidad. Así que esos son los proyectos que vienen saliendo como de los últimos meses, saliendo del horno, necesitan como conocerse, sí. Y que me tienen muy contento. Hoy nos das pie justamente para poder preguntarles a los dos, también tú misma, María Emilia, que sabes mucho de estos temas, preguntarles también en qué pie ven a Chile en este momento en materia de sostenibilidad en el sector alimentario. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Estamos en debe? ¿Estamos adelantados? ¿Cómo nos ven respecto del resto? ¿Con quién nos debemos medir? ¿En qué estamos hoy en día? Bueno, mira, yo creo que uno debería mirar los sistemas alimentarios en términos globales. Yo quisiera plantear 2 problemáticas como amenaza y problema, y después las oportunidades. Yo creo que lo que tenemos que tener conciencia es que la mayor pandemia que vive hoy día la humanidad no es el COVID, es la obesidad. Y uno se pregunta por qué el COVID genera toda la movilización, que está muy bien, pero la obesidad, que mata 41 millones de personas al año, no genera ninguna movilización, es invisible. Está sedada como epidemia o pandemia, mata a 112.000 personas todos los días, mata a 40.000 personas jóvenes en el mundo todos los días, que no debieran morir entre 40 y 60 años por cáncer, infarto al corazón, al cerebro, hipertensión, diabetes, Alzheimer, artrosis. Y el problema es que el principal vector, o los principales vectores de esa pandemia son los alimentos, o los, entre comillas, llamados alimentos. Entonces tenemos un problema global, mundial. Y Chile está entre eso. Chile es uno de los países que tiene los mayores niveles, o está entre los que tienen los peores niveles
de obesidad. 37% de la población chilena obesa, 75% de la población es sobrepeso, tenemos 90% de los chilenos y chilenas sedentarios. A los 6 años, un desastre. Piensen que a los 6 años, 26% de los niños a los 6 años ya son obesos. Y el 50% y un poco más son sobrepeso. Tenemos un problema que la obesidad hoy hay evidencia que se hereda. Yo, si soy obeso, metilo y desmetilo mis genes y puedo transferir esa condición no solo a mí, sino a mis hijos, a mis nietos, mis bisnietos. O sea, tenemos un problema mayor. ¿Te das cuenta? O sea, y al mismo tiempo tenemos que el modelo alimentario del planeta, a lo mejor va a costar modificarlo. Es uno de los responsables también de las emisiones. 25-26% de las emisiones de CO2 las produce la agricultura. El modelo agrícola consume una parte importante del agua fresca, genera deforestación, pero además va a tener gigantescos problemas para producir alimentos, porque el cambio climático está limitando el agua, está habiendo graves problemas de pérdida de suelo, que es el recurso más valioso que no nos damos cuenta, ¿no? Estamos teniendo procesos de deforestación, de incendio, y a lo mejor Chile puede jugar un rol muy importante, porque Chile tiene mar, y a lo mejor a futuro habrá que pensar que este país que tiene el mar más productivo del planeta puede producir fibra desde el cultivo de algas. Nosotros tenemos una comisión de científicos y científicas, cerca de 80 personas, de casi todas las universidades que están más bien orientadas a la agricultura, pero para transformar al Chile no solo en salmones, que lo han hecho muy mal y que han deteriorado, pero hay que hacerlo mejor eso, pero por ejemplo producir congrios, corvinas, palometas, que son especies propias, endémicas, que si se escapan solo repoblan, para producir algas, y Chile a lo mejor podría alimentar al mundo. O sea, este país también tiene oportunidades gigantescas y tiene amenazas, ¿no? Y entonces, ¿cómo combinamos esas dos cosas? ¿Cómo hacemos que la producción de alimentos sea sustentable? Hoy día no lo es. Imagínate usar suelos, gigantescas cantidades de suelo para producir alimentos basura que matan, que consumen agua, que producen plaguicidas, que destruyen el medio ambiente. O después la pérdida de alimentos. Esto no termina en la casa. Yo creo que hay que decir hasta el final. O sea, no solamente cuando esto termina en mi boca. 1/3 de los alimentos en el mundo se pierden. De los que se producen en el mundo, tú por lo menos cerca de 13 millones de hectáreas quedan, o una parte importante, 1/3, son en realidad de kilómetros cuadrados, que 1/3 del terreno agrícola que tú siembras, que tú consumes agua, que degrada suelo, se pierde. Por irresponsabilidad, habiendo hambre, no pueden perderse 1/3 de los alimentos, y se pierden los alimentos más valiosos, que son las frutas, las verduras, porque son los más... Entonces tenemos que pensar de manera ecológica todo esto. No podemos tener pérdida de alimentos, tenemos que producir alimentos que sean saludables. ¿No? Bueno, tenemos que... Chile tiene oportunidades de hacer alimentos azules, ¿no? Chile además ha hecho cosas maravillosas también. Hay un tremendo desafío. Piensen que Chile tiene solo 6% de su suelo arable. 6%. 1% de los suelos chilenos son de calidad tipo 1 y 2. Y Chile exporta cerca de $20.000 millones de producción que está relacionado con eso. Es una maravilla, ¿te das cuenta? O sea, también pongamos lo positivo, porque ¿no? Argentina quisiera hacer lo que nosotros hacemos. Ellos tienen cantidad gigantesca de suelo arable, y Chile les compite, ¿no es cierto? Con una islita, pero le estamos poniendo cemento, estamos haciendo ciudades arriba de ellos, en vez de conservar esos suelos que son valiosísimos, que son el oro de Chile, los estamos transformando y los estamos degradando y los estamos... No, eso, falta de conciencia, ¿te das cuenta? O sea, creo que a este país le falta una mirada mucho más integral de las consecuencias y todo esto, pero también tenemos amenazas. Por cierto, bueno, y le vamos a preguntar a Pancho, qué importante, Guido, es justamente esa mirada integral, que incluye a todos los actores, porque muchas veces vemos estas peleas de unos con otros, es o producir o conservar, y cómo nos hacemos cargo de los desafíos, de los objetivos de desarrollo sostenible que nos permitan avanzar, respetando, por cierto, el medio ambiente, pero también avanzando en esos desafíos que tenemos mucho que aportar del sector agrícola. O sea, nos quedan pocos minutos en este bloque, Pancho, después vamos a seguir conversando, pero en esta mirada integral, ¿cómo la universidad también, o como tu experiencia, ha ido ampliando esa mirada no solamente en un sector del sistema completo, sino que entendiendo que somos parte de un todo? Sí, yo suscribo todos los indicadores globales y en el fondo la jerarquía, hablar de obesidad, hablar de cambio climático, hablar de
en el fondo de una sustentabilidad de toda una cadena de producción. Yo creo que es una tendencia global y que Chile tiene de dulce y de agraz ahí, ¿no es cierto? Hay cosas donde no lo estamos haciendo suficientemente bien y cosas donde lo hacemos, donde hay señales en el fondo bastante auspiciosas. Y yo creo que eso vuelve hacia las universidades. Las universidades somos centros de pensamiento, habla de la Fundación Futuro y la oportunidad de pensar. Hay desarrollos tecnológicos, pero también respondemos a cuando nos golpean la puerta. Dicen, mira, esto es lo que está pasando. Y detectamos, yo creo, cambios en ese sentido, ¿eh? Donde el concepto de sustentabilidad 10, 15 años atrás en las empresas, incluso en la planificación estratégica gubernamental, no estaba tan claro, ¿verdad? No estaba tan manifiesto, y hoy en día empieza a ser algo que está en la conversación, ¿verdad? Uno habla, dice, mira, hablemos de plantaciones forestales con objetivo de captura de carbono. Mira, algo que ya no es solamente la producción de fibra o de madera, ¿verdad? Sino que hay algún tipo de ordenamiento del territorio para hacer ciertas cosas. Que es bueno, malo, tiene bemoles, que hay que hacerlo bien, sin duda, pero es parte de las señales que estamos detectando. Y la otra señal súper poderosa es que en el fondo tenemos una nueva generación de estudiantes y futuros emprendedores y futuros académicos que es tremendamente consciente de los temas ambientales. Volviendo a lo que te decía yo, en el día de hoy hablábamos, enumere el listado de los problemas. Hay una cantidad de problemas, hay una capacidad de articular y decir, mira, estos son los desafíos fantásticos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un germen también para ir hacia soluciones, hay un germen para hacer cosas bien. Chile, yo creo que es pequeño, efectivamente, es mucho más diverso que el mundo agrícola que tú ves en las grandes potencias, Argentina, Uruguay, ¿verdad? Y en ese sentido es una tremenda oportunidad para hacer un laboratorio para hacer las cosas bien. Un laboratorio para potenciar soluciones basadas en naturaleza, donde sea necesario, tecnologizar estas soluciones basadas en naturaleza para que logren los objetivos, ¿verdad? Tratar de hacer mucho más con menos superficie, menos agua, menos nutrientes. Eso es todo un desafío. Estamos viviendo una época interesantísima, muy vertiginosa, de inteligencia artificial aplicada al mundo de la agricultura con fines productivos. La pregunta es si lo podemos torcer un poquito y decir, ¿por qué no hacemos con fines social y ambientalmente, ¿no es cierto?, productivos, en un concepto de sustentabilidad más integral? Así que pasan cosas, y nos falta un montón. Los desafíos son enormes, exportamos una buena cantidad de nuestros productos, generamos divisas, generamos empleo y tenemos pasivos ambientales en el sector agrícola, ¿verdad? Eso está en el listado, en la juguera de las cosas que hay que hacer, cada vez más conciencia. Me parece que teniendo claro cuáles son las amenazas, estamos en un pelo mejor pie que lo que solíamos estar. Es interesante como tal, como vas comentando también, hay algo que está cambiando y este programa es parte de esa tendencia. Les propongo que vayamos a una pequeña pausa con quienes hacen posible que esto sea realidad. Granotec Latam, socio estratégico de la industria alimentaria con más de 40 años de trayectoria y participación en programas de fortificación pública y privada a través de Granovit. Enriquece alimentos y bebidas con premezclas de vitaminas y minerales. Encuéntranos en www.granotec.com y en el LinkedIn @granoteclatam. Claudia Cerda emprendió el sueño de domesticar el calafate en la Patagonia chilena, un fruto que hasta ahora solo se recolecta de forma silvestre para de esta forma hacer factible su producción agrícola y así satisfacer una demanda creciente por este superalimento que posee una incomparable capacidad antioxidante. Les invito a ver este caso en una nueva sección,
innovación en terreno. Puerto Río Tranquilo, localidad de la región de Aysén en la Patagonia chilena, es un lugar conocido por recibir al visitante que viene a conocer las famosas catedrales de mármol en el lago General Carrera. Adentrándonos 25 kilómetros en las montañas, llegamos al sector de Valle Exploradores y al Fundo San Diego, lugar donde Claudia Cerda lleva a cabo su sueño de domesticar al calafate silvestre, para así poder cultivarlo y poder llegar a producir a mayor escala para el mercado nacional y, por qué no, llevar este superfruto a los lugares más alejados del mundo. Logramos terminar hace 2 semanas la primera plantación de plantas in vitro de calafate, de plantas seleccionadas de un genotipo La Junta. La idea de esta plantación es poder iniciar el proceso agronómico porque hay una demanda inmensa de fruta calafate y cada vez el cultivo silvestre ha ido disminuyendo. Condiciones climáticas, excesivas parcelaciones y pocos recolectores, y la demanda al contrario ha ido subiendo. Por lo tanto, lo que se necesita como región y quizás desde Ñuble al sur es poder establecer este cultivo agrícola de esta fruta que mundialmente es conocida porque tiene el poder antioxidante más grande del mundo. Tiene 5 veces más poder antioxidante que el arándano, pero lamentablemente no se pueden hacer convenios ni tratados con otros países para poder exportar porque no disponemos del volumen necesario. Entonces, de demanda de 40 toneladas, la temporada pasada logramos juntar 900 kilos a nivel regional, lo que impide cualquier tipo de convenio o tratado con otros países o incluso para el consumo solamente nacional. Por eso es de vital importancia de establecer huertos, iniciar el cultivo agrícola. Empezamos con Proyecto FIA, que nos está apoyando en esto, de forma tal de poder generar un manual del cultivo y motivar a todos los productores de pienso por temperatura de Ñuble al sur a que se inicien en el cultivo del calafate. Las plantas fueron iniciadas en CEAF, que está en Rancagua, Rengo, ¿te acuerdas cuando fuimos? Rengo. Y ahora lo estamos continuando nosotros como calafate nativo, en que ya tenemos 3 genotipos más de interés seleccionados y empezamos ahora el protocolo de esos 3 genotipos para tener más ofertas de distintas condiciones climáticas para cada genotipo. ¿Me explico? O sea, tenemos genotipos para zonas más húmedas, zonas de transición y zonas más de secano, cosa que distintos campos a lo largo de Chile puedan optar estos distintos genotipos e ir viendo cuál se desarrolla mejor en sus condiciones. Muy conocido acá en la región, conocido cuando vienen los turistas y lo demandan, es el calafate sour. Nosotros hicimos una rica pulpa pensando en el jugo natural y con propiedades, pero la verdad es que todos lo piden como calafate sour. Me salió el tiro por la culata. Para quienes están con nosotros, recordarles que, bueno, posiblemente nos están viendo por alguna de las 3 vías por las cuales se puede ver esto. Estamos en el canal YouTube Agricultura TV, que es más democrático, ¿no es cierto?, que a través de YouTube, que además lo podemos compartir, viralizar hasta la China. La verdad que cualquiera donde esté, en cualquier lugar del mundo, puede estar viéndonos en este momento. Además, estamos en el canal 182 Agricultura TV, dentro de Zapping TV, esta nueva plataforma súper moderna, un emprendimiento nacional también. Y también estamos a través del Facebook de Agricultura. Ese es @agricultura, que es el Facebook de la Radio Agricultura, que es nuestra matriz también que nos recibe el día de hoy. Así que es genial, estamos por distintas plataformas donde nos pueden estar viendo. Y en relación a lo que comentaba Pancho recién, a mí me hace mucha ilusión la gente joven, las nuevas generaciones, los hijos de nosotros, o los alumnos de ustedes, ¿no es cierto?, cómo tienen una visión distinta. Ellos no son tolerantes frente a situaciones que afecten el cambio climático. No son tolerantes frente a situaciones que afecten, por ejemplo, la inclusión, la diversidad. Tienen una serie de valores que nosotros no necesariamente teníamos tan seguros en nuestra generación. Luego nos tenemos un poco así, y cómo puede favorecer eso también a que en el sector alimentario seamos más sostenibles. Mira, yo creo que son un motor, ¿verdad? Esto a mí también me entusiasma y la verdad es que tienen mucha más audacia para hacer estas cosas. Hay que contar una historia breve de una escuela que no es de agricultura, pero que en el fondo tiene mucho que ver.
un curso de desafíos para solucionar temas ambientales, y los estudiantes encontraron una forma de recircular el agua que tú utilizas en el lavamanos, ¿verdad? Y pues darle uso, ¿no? Le pusieron reflush, ¿verdad? Y al punto que tenían capital semilla y andaban con esa frescura y esa capacidad enorme que tienen de socializar sus ideas, buscando cofinanciamiento, se presentaban en programas de radio, no voy a decir dónde por supuesto, pero era tremendamente atractivo porque dice, aquí están ocurriendo cosas y hay gente que se está moviendo. De nuevo, el tema de economía circular, hay empresas, famoso el caso de Food for Future, ¿verdad? En que se produce a través de la mosca soldado, de residuos, ¿verdad? Alimento para un destino animal. Es una segunda vuelta de tuerca súper interesante. Y yo creo que en el fondo ahí hay una cosa muy interesante, hay mucho momentum canalizado. Uno tiene el temor a veces de ver las generaciones jóvenes que pueden desarrollar sentimientos de temor, de ansiedad frente a lo tremendamente complejo que es el problema ambiental. Pero si uno comunica también de que hay soluciones, de que hay cosas por hacer, yo creo que hay más posibilidades de encontrar soluciones. Yo no quiero con esto a lo mejor ser excesivamente optimista. Yo sé que la magnitud de los problemas es enorme, sé que estamos al debe en muchos temas, sé que se nos vienen crisis climáticas, crisis de biodiversidad, hay convenciones que nos están alertando al respecto, pero estoy solamente haciendo un highlight en el fondo en algunas cosas que me parece que son interesantes, que hay que celebrarlas y tratar de que se multipliquen. Sí, a propósito, María Emilia, a ti te tocó en tu momento, tú fuiste ministra de Agricultura y te tocó el tema de la COP, que se está organizando, la COP 25, perfecto. No soy tan vieja por Francisco. Y había, 25 no va. y había que medir, quizás ido por ahí de haber ido a la 21, ¿no? Bueno. Por ahí de haber andado. Pero en la 25 te tocó posiblemente medir también el impacto positivo y negativo que podían tener estos sectores dentro del tema. Yo creo que lo que estamos conversando, y ahí vamos a preguntarle a Guido, yo creo que aquí nadie tiene que quedarse fuera del llamado. Esto es un llamado que los jóvenes están empujando con mucha fuerza. Yo creo y confío en esa fuerza, en ese empuje. Pero esto no es de jóvenes nomás, es de los científicos, es de los políticos, es de los profesores, es de la gente que está trabajando en el campo. Tenemos nuevas tecnologías de las empresas, o sea, aquí tenemos que colaborar el mundo público, el mundo privado, la sociedad civil. Ya no es un problema solo de políticas públicas o solo del sector privado. Si no entendemos que tenemos que estar todos juntos en eso, y es lo que nos decía Guido con lo que han hecho en el Congreso Futuro, si no entendemos que estamos todos en el mismo barco, finalmente cada uno va para su lado y no avanzamos. Y lo que necesitamos es avanzar. Y no agobiarnos. Yo creo que es verdad que no nos podemos agobiar con esto que se ve y que es muy grande, pero que requiere al final el avanzar paso a paso. ¿Cómo lo ves tú, Guido? En su relación, en el fondo, con tu relación con los jóvenes, ¿cómo ves tú que esta nueva energía nos puede aportar a resolver el problema, y cómo también incorporamos a aquellos que no se sienten tan jóvenes y creen que esto es algo que les toca a la otra generación? Primero, yo estoy de acuerdo contigo, esto no es un problema etario, creo que afecta a toda la sociedad. Dos, no creo que los jóvenes tengan hoy día más herramientas e instrumentos que otros. Nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos en el Congreso Futuro, de 1000 jóvenes que postulan, seleccionamos 100 como voluntarios del Congreso del Futuro. Claro, pero son una élite. ¿Te das cuenta? Hay jóvenes que están haciendo cosas maravillosas hoy en Chile, pero son una élite. Tenemos un problema de fondo. ¿Te das cuenta? Nosotros ahora vamos a empezar un programa de formación de jóvenes, porque queremos tener nodos del Congreso Futuro, ojalá en todos los colegios de Chile. Queremos hacerlo con las universidades, con las regiones, capacitar a los jóvenes en incendios, cuando viven en Biobío, Ñuble, capacitar a los jóvenes en astronomía cuando viven en Atacama, el litio, en las oportunidades que representa la energía solar, pero también tenemos una juventud que hoy día también está amenazada. ¿Te das cuenta? El promedio de participación en pantalla, son 6 horas 40 en esto. 6 horas 40 todos los días. Acá le roba tiempo a la actividad física, al deporte, a la interacción humana, nos hace más sedentarios, vamos a ser más obesos, nos genera depresiones. Este es un mundo muy distópico, esto es violencia.
las redes sociales promueven la violencia, la mentira, la falsedad, sin certificación de veracidad. O sea, tampoco las cosas son tan luminosas, ¿te das cuenta? Estamos entrando a un mundo de una sexta extinción masiva. No tenemos conciencia. Si el Titanic ya cayó, estamos bailando en la pista de baile y el barco se está hundiendo. Entonces, no se trata solo de ser pesimista, sino de decir, bueno, justamente porque el mundo que viene no es el mejor mundo, tenemos que actuar. ¿No? A mí me dice, ¿tú eres pesimista? Sí, porque soy pesimista, creo que tenemos que actuar, pero si todo estuviera bien y fuéramos a un mundo mejor, nos quedamos en la casa, porque el mundo va para bien. Pero el mundo no va para bien, hay guerras, hay epidemias, van a haber más pandemias porque hemos destruido los ecosistemas, los hemos alterado. Entonces, yo me sitúo desde ahí, de decir, mira, este es un problema de todo y todas, de los jóvenes por sobre todo, porque ellos les vamos a heredar un mundo, que es un poder, un mundo del que me heredaban mis padres a mí, ¿no? Del punto que tiene más amenazas, pero también tiene más oportunidades porque es paradojal, la tecnología también abre puertas, pero la misma tecnología, mientras más inteligentes somos, más oportunidades tenemos, pero más riesgos existenciales tenemos. Así como cuando creamos la energía nuclear fue un avance, pero para mí se pueden hacer bombas nucleares. La inteligencia artificial nos puede salvar como humanidad, pero también nos puede destruir como humanidad. Pero en la misma tecnología, y mientras más inteligentes somos, mayor es nuestra capacidad de esperanza, pero también de autodestruirnos. Entonces, esas paradojas requieren de una sociedad, de una formación ética. Requieren que la ciencia esté acompañada de la ética, de la belleza, de la filosofía. La ciencia sola es muy peligrosa. Ahora, si uno lo lleva al plano de la alimentación, estamos viendo eso. Son estas paradojas. Mientras más potencia tenemos para producir más alimentos, bueno, producimos malos alimentos. Bueno, por eso yo le hago un homenaje a Ricardo Guawi, que fue mi maestro, mi amigo, con el cual hicimos la ley de etiquetado, que no lo hubiéramos hecho si no hubiera habido esta alianza entre ciencia y política, que nos costó mucho. O sea, piensa, la hicimos en el año 2007, hicimos 2 congresos mundiales de obesidad y se entró recién en régimen en el 2019. Claro. ¿No? Y eso que se aprobó en el 2011, porque el lobby y la empresa, porque todavía teníamos una empresa conservadora, ¿no? Que no se da cuenta que en vez de ser una empresa que produjera vida, salud, estaba destruyendo vida y destruyendo salud. ¿Y por qué la ley inteligente? Primero porque establece el derecho a saber. Porque cuando tú compras un alimento y le damos a los papás, a los hijos, cereales Kellogg y Nestlé, que eran basura, que estaban llenos de sal y azúcar, los papás pensaban que les daban algo saludable porque el etiquetado era incomprensible. Hoy día el sello negro, hasta un niño de 6 años lo puede entender, y los papás saben que si tiene 2, 3, 4 sellos, no es lo mejor para sus hijos e hijas, y por lo tanto pueden tomar decisiones. Si quieren se lo pueden dar, pero ya es a sabienda por lo menos. 2. Como no son saludables, hay que cortar la cadena de transmisión de esta pandemia. En los virus usamos mascarilla, nos lavamos las manos, distancia. Aquí, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? La publicidad. ¿No? Pero esto es global, si son las mismas basuras que comen los niños en China, en India, en Guatemala, en Chile. Bueno, aquí se corta la publicidad, si tienes sello. Y no puedes vender en colegio. Y además no puedes tener compras públicas. Pero ¿qué es lo que falta? Esa ley que recibió un premio, nos dio Naciones Unidas un premio a la FAO, le donamos el premio al INTA, con Ricardo, esa ley que es un tremendo avance que ya se está haciendo en muchos países latinoamericanos, está siendo imitada, incluso me acaban de decir que la Unión Europea quiere tomar la ley como un modelo, no es suficiente por sí sola, es un aporte. Los niños no hacen actividad física, y menos con los celulares y las pantallas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos planteando hoy impuestos a los alimentos con sello. Este es un estudio que hizo Camila Corbalán del INTA, Guillermo Paraje, Agostini, expertos, que muestra qué cosa, que si aplicáramos impuestos a los alimentos con sello, quiero ir a lo que decías tú, a lo social. Tú sabes que si le pusiéramos impuestos a los alimentos con sello, además de recaudar $500 millones, además de evitar enfermedades por las cuales la sociedad tiene que pagar $2.000 millones al año, evitaríamos 60% de todos los casos nuevos de hipertensión y diabetes, 50% de todos los casos nuevos de infarto al corazón y al cerebro, y 45% de todos los cánceres. Evitaríamos sufrimiento, dolor. Y además, ¿quiénes son los que se enferman más? Los más pobres. Si son los pobres los que hacen infarto por la mala alimentación. Los pobres son más obesos, los pobres tienen más diabetes y tienen menos redes. ¿Y qué hacemos con los $500 millones que se recaudan? Sentido social, integrar una tarjeta verde.
¿Por qué? Porque solo el 20% de los chilenos consume las 5 porciones de fruta y verdura que evitan los cánceres, que evitan la hipertensión, que evitan la diabetes, que evitan los infartos. Tú lo sabes muy bien, 20% solamente consume 5 porciones de fruta y verdura. ¿Por qué? Son muy caras. También hay un problema cultural, pero también son muy caras. La tarjeta verde, ¿qué es lo que es? Es una tarjeta que le hemos propuesto al ministro de Hacienda que se financia con los impuestos a los alimentos basura, y esa tarjeta es solo para comprar fruta y verdura, solo para comprar en feria. Y entonces, ¿qué uno termina haciendo? Termina uniendo, y además genera un beneficio, porque es un incentivo a la agricultura, o el encadenamiento con la agricultura familiar campesina de los pequeños que producen estos alimentos. Si no pensamos de esta manera, con un sentido social, es muy difícil. Por eso yo digo, la ley es maravillosa. A nosotros nos han premiado, a mí me han invitado a 30 países, he estado en Tailandia, se hizo en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Argentina, en México. Para mí maravilloso, ¿verdad? Desde el punto de vista personal. O sea, siento que uno, imagina una ley que uno hace y que se globaliza, pero no es suficiente. Podemos hacer mucho más, y Chile puede ser un modelo mundial, no solo por la ley de etiquetado, sino porque puede ser el barco insignia, un país que tiene ese problema, que lo enfrenta, y además el modelo para otros, exportar también contenido, ideas, y que yo creo es tan importante como exportar cobre, litio, es exportar también ideas políticas que ayuden a la humanidad. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el material que desde producción nos entregan, ahí la semana pasada salió justamente un estudio de 3 investigadores chilenos de la Universidad de California, en Berkeley, que analizaron los problemas en el consumo de personas en los 3 primeros años de la norma. Y también reveló que las empresas redujeron los índices de los nutrientes y los precios aumentaron hasta un 5,5% de productos sin sello. La compra de azúcares bajó en un 9% y de calorías en un 7%. Claro, es una cifra positiva, pero no es tampoco tan espectacular. Ahora, pero ¿sabes qué es lo más importante? Es la reformulación. Sí. O sea, antes tú ibas a un supermercado y te aseguro que casi todos los yogures tenían sello. Sí. Hoy día, dígame un producto lácteo que tenga sello, ninguno. Ya hay cereales sin sello. O sea, el aporte de Eso, cambio de actitudes. para mí, lo más importante de esa ley es que favorece la reformulación. Que hay que hacer que estas Ahí empresas hay tiendan una, si me permite comentar, me parece estupendo que además donde se genera la externalidad es donde tú inviertes para cambiar las cosas, ¿verdad? ¿No es cierto? Una tarjeta verde, probablemente si tú lo focalizas un poco más, promueves cierto tipo de agricultura. Tú lo puedes encadenar con agricultura orgánica, por ejemplo, agricultura regenerativa, y tú vas haciendo círculos que son virtuosos en ese sentido, ¿verdad? O sea, subsidiar la demanda y la oferta. Tal cual, tal cual. Y recauda efectivamente para evitar problemas que son sociales, que están relacionados con gastos que todos financiamos con gasto público, ¿verdad? ¿No es cierto? La salud de los chilenos. Entonces, me parece que es una súper buena iniciativa, es plausible. También uno puede estudiarlo para otro tipo de productos, ¿verdad? Estamos hablando también de, oye, el consumo de carne está muy vinculado a este tipo de problemas, ¿verdad? El consumo de carne requiere ser estudiado de alguna forma. Hay razones culturales, ¿verdad? Razones en términos de productivos, del tipo de agricultura, etcétera. Pero de todas maneras, tú dices, mira, sabes que a lo mejor este no es el óptimo social del consumo. Y hay enfermedades, y hay también enfermedades ambientales asociadas, ¿no es cierto?, de emisiones de gases de efecto invernadero, que uno podría estudiar de alguna manera algo semejante para ir corrigiendo ese tipo de patrones, ¿verdad? Sí. Hay ley, hay educación y hay una política pública de redistribución y de inyectar los recursos donde se necesita, y estamos bastante bien. Bueno, y qué importante es lo que dicen, o sea, esto tampoco es un blanco o un negro, no hay una persona que en el fondo reúna todos los males y otra forma de hacerlo todo bien. Yo creo que si es que pensamos que tenemos que ir caminando y que nada es suficiente, por cierto, estos son siempre pasos para ir avanzando en un mundo que además es cambiante. Entonces, el tampoco demonizar un sector o un tipo de producción, sino que invitar a aquellos que están en el sistema alimentario a ser parte de los cambios, a ser parte de esto que necesitamos incluirnos todos, aprender unos de otros. Ya vamos a ver distintos ejemplos que son en el fondo asombrosos de cómo han ido aprovechando estas oportunidades. A mí me toca ahora, estoy en un nuevo proyecto como decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de San Sebastián, que es también producto de entender que la ciencia tampoco puede parcializarse, sino que tenemos que entenderla en un contexto más amplio. Las universidades, tú nos contabas, el sector privado, la sociedad civil, el sector público sabe y entiende que tenemos que abrir fronteras y tenemos que vincularnos.
En ese sentido, Pancho, yo quiero poner, ya que estábamos hablando de los sellos y el aporte de Guido, en este sistema alimentario, que pudiésemos pensar que era solamente la producción, finalmente es en un consumidor consciente. ¿Cómo ves tú otro de los grandes riesgos para el sistema alimentario, que es la crisis climática? Hablamos de la crisis climática muchas veces en términos de enfermedades, de las emisiones, de cómo afectar al ambiente, pero ¿cómo ves tú que la crisis climática también afecta al sistema alimentario y a su fin último, que es alimentar saludablemente, pero también de forma sostenible? Hay, bueno, los números como son claros, ¿verdad? El sistema alimentario contribuye a la crisis climática, solo 20% a nivel global, de repente uno puede llegar a 11, 15% dependiendo del tipo de agricultura o del tipo de sistema productivo, pero por otro lado te pega por el lado de ser un receptor de los impactos del cambio climático, ¿verdad? Tú no puedes producir sin una cierta cantidad de agua, por muy eficiente que tú seas. No puedes producir sin una cantidad de servicios que presta la naturaleza a través de la biodiversidad y que se ven comprometidos por el tema del cambio climático. Entonces es una cosa que juega en ambos sentidos, por el lado de que tú eres responsable como sector, ¿verdad? Como también que eres un receptor de estos impactos. Para mí es uno de los temazos, ¿verdad? Y un temazo que se juega en nuestra sociedad, tiene que ser capaz de caminar y mascar chicle. Muchas veces el debate fue, no, la agricultura, por ejemplo, chilena, es tan pequeña que en realidad no tendría que hacer mucho en términos de emisiones. Pamplona tiene mucho que hacer y tiene oportunidades de mejora, oportunidades de eficientizar procesos. O sea, todas estas emisiones que hay son pérdidas que están ocurriendo en el sistema, pérdidas de nitrógeno, mal uso de la energía, ¿verdad? Hay oportunidades de recorte que van a ir en beneficio. Y a la vez tenemos que ir fortaleciendo cada vez más los sistemas para hacerlos más resilientes. Para mí el tema del agua es fundamental. Y esto no es una solución como las de antaño en que uno dice necesitamos más, vamos a buscar más agua, vamos a buscar en fuentes subterráneas, vamos a buscar en el mar, ¿verdad? No, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer desde el punto de vista de regular eficazmente esta demanda, porque si no es una cosa de nunca terminar, ¿verdad? Este concepto de que el agua es tiene un atributo conceptual de propiedad y que uno puede disponer de ella a su antojo y placer, tiene un límite. Porque si no nos estamos exponiendo a que con una crisis climática más severa, mayor cantidad de superficie, mayor cantidad de productores y los más pequeños al final de cuentas, se terminen quedando totalmente privados de un recurso que es esencial. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora. En una reunión en agro, me tocó participar y dije, mira, si el cambio climático significa 40% menos de precipitación de aquí a los próximos 100 años, tenemos que avanzar 10% de eficiencia por década. Y esa eficiencia no es, en vulgar, topón para adentro, es al revés, se devuelve al sistema natural, ¿verdad? Se devuelve para hacer recarga de los acuíferos, se devuelve para tener ríos que estén corriendo durante todo el año y que provean de todos los servicios ecosistémicos que se requieren. Esa es la magnitud del desafío en relación a esta crisis. Bueno, van a ser muchos los temas que vamos a poder ir tocando cada lunes a las 10 de la noche en este programa, y quizás, porque ya se va pasando el tiempo, ustedes mismos como primer capítulo, como ustedes como invitados que nos dieron este marco amplio, ¿qué temas ven ustedes que son oportunidades de conversación, de diálogo, de profundización, para que vayamos conversando con distintos actores públicos, privados, sociedad civil, en este camino de un Chile sostenible que requiere que el sector alimentario como sistema se involucre en este desafío? Bueno, yo pienso que mirar para adelante, no para atrás. O sea, toda la política está hecha para saldar cuentas con el pasado, pero el futuro no existe. Es el basurero del presente. No hay tiempo para pensar, no hay diseño estratégico. Solo le pongo algunos ejemplos. Los sistemas alimentarios van a tener que adecuarse. El mundo occidental tiene un problema, una crisis demográfica. Van a haber más adultos mayores que niños y niñas. El 30% de los chilenos van a ser mayores de 65 años. Eso va a cambiar los sistemas alimentarios, van a haber menos niños y niñas. ¿Cómo enfrentan los sistemas alimentarios, por ejemplo, cambios como ese? La urbanización, 1 millón de personas en el mundo por semana va a vivir en ciudades. ¿Cómo enfrentan los sistemas alimentarios esa dimensión? La era digital va a generar una gigantesca presión al sedentarismo,
a una publicidad dirigida a los niños y niñas. ¿Cómo los sistemas alimentarios responden a eso? Lo que tú decías, esta humanidad no soporta el consumo de carne, como lo está haciendo. El alcance transformado en elemento de estatus, de marca, ¿no? Es como tener un Mercedes-Benz, ¿te das cuenta? Tú eres, dime la marca que uses y yo te digo quién eres. Para pertenecer y para tener estatus hay que comer marca, hay que comer carne. Pero 1 gramo de carne emite 250 veces más emisiones que 1 gramo de una proteína de la misma de leguminosa. O consume 1 kilo de carne 15.000 litros de agua y genera una cantidad de metano gigantesca, genera deforestación. Entonces le vamos a aplicar impuestos, por ejemplo, al consumo de carne para justamente limitar esas externalidades. Bueno, hay tantas discusiones apasionantes que tenemos que dar, te das cuenta, en todos los planos. Sí. Nuestros niños y niñas no hacen actividad física. Nosotros tenemos una ley que este gobierno y el anterior no han movilizado para obligar a hacer 1 hora de actividad física al día. Tenemos niños sedentarios. Antes yo jugaba cuando era niño, salía a correr. Hoy día están acá, en la pantalla, todo el día, ¿no es cierto? 1 hora de actividad física, ¿qué significa? Liberan endorfina. La endorfina es la hormona del placer. Bloquean la necesidad de dopamina, es decir, de alcohol, de tabaco, de droga. La endorfina, ayer acaba de salir un artículo en el Mercurio, hoy día mismo, libera moléculas que son tróficas, que estimulan la musculatura, pero también aumentan las neuronas y las sinapsis. Niños más inteligentes, niños con menos y niñas con menos ansiedad, con menos violencia, y además menos obesos. ¿Y sabes lo que cuesta? Nada, 1 hora de actividad física, ni siquiera necesitan profesor. Yo me puedo poner a saltar acá, así, ¿no es cierto? Salto 5 minutos y los tengo a ustedes agotados en el lugar. Yo hacía karate y podía hacer en 2 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. ¿Sabes lo que cuesta? Ganas de hacer las cosas, de mejorar. Entonces, digo, también pensemos innovadoramente, ¿te das cuenta? Porque necesitamos salir de esta situación que estamos viviendo. O sea, yo de verdad creo que este programa debería ser un programa así, innovador, traer a gente que está haciendo cosas interesantes, mirando para adelante, aliándose como lo han hecho con las universidades. Me parece maravilloso que le demos espacio a nuestros intelectuales que están haciendo cosas maravillosas, pero no los pesca nadie. ¿No? Muy de acuerdo, Guido, en eso fundamentalmente que tiene que ver con ir hacia adelante, estar mirando hacia adelante, no hacia 50, 40 años hacia atrás, sino estar mirando hacia el futuro. En estos temas es súper importante. Y lo mismo en cuanto al tema alimentario también, cómo podemos generar desde este programa, ¿no es cierto?, junto con María Emilia, junto con invitados como ustedes, que puedan representar distintas formas de ver la vida, distintas tendencias ideológicas también, pero también venir de distintos planteles de estudio, de distintas universidades, etcétera, poder ir llegando a puntos en común respecto al tema alimentario, cómo hacerlo más sostenible. Muchas veces le decimos a los agricultores con los que nos toca trabajar, María Emilia le tocó trabajar muchísimo con ellos, a mí me toca también asesorarlos a muchos de ellos a diario. Les digo, el problema del agua, por ejemplo, vamos a tener un programa especial del tema del agua en algún momento. El problema del agua es tuyo, es de tu vecino, es de todos. Si el APR que está al lado de tu campo no tiene agua y tú tienes mucha agua en tu campo, es problema tuyo también. Tienes que hacerte cargo también, ayudar a tu vecino. Tú eres parte de ese APR, participa, ayuda, coopera. Somos todos parte de una misma comunidad, somos todos vecinos. Y eso es lo que debería haber en general la empresa, la sociedad del futuro, debería ser full colaboradora. Lo que nos une al final es más bien un 80% y lo que nos separa es entre un 20, un 15% cuando uno empieza a conversar con la gente respecto a los principales temas en la vida diaria. Yo creo que este programa debería atender mucho a eso, a unión, a unir, a buscar puntos en común para seguir adelante hacia un sector alimentario del futuro. ¿No es así, María Emilia? Tal cual, y yo creo que justamente el poder incorporar el saber variado, porque, bueno, ustedes se dieron cuenta, lo conversamos, estamos hablando del Chile alimenta sostenible, no estamos diciendo el Chile que produce sostenible o una parte nomás de esta cadena. El entender el sistema y que necesitamos entenderlo desde la ciencia agronómica, pero también sociales, también históricas, el poder reunir los distintos saberes nos va a permitir avanzar con todo ello y no dejar a nadie atrás. Yo creo que el culpar a uno o a otro, a un sector versus a otro, cuando uno habla de la carne, estábamos hablando, ¿cuántos ejemplos de ganadería regenerativa, de gente que está intentándolo hacer, haciéndolo bien? No generalizar un sector porque hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que tenemos que fijarnos objetivos claros, pero la forma la podemos discutir. El problema es cuando transformamos la forma en el fondo. Y muchas veces un tipo de actividad es
es el fondo, digamos, y tenemos que ir ahí. Pero vayamos a reunirnos en torno a estos grandes objetivos. La alimentación saludable y sostenible, por cierto, es lo que nos convoca en este programa, y en eso vamos a estar siempre abiertos a recibir las distintas miradas. Eso, como dicen justamente los periodistas políticos, nuestros colegas políticos. Yo no soy periodista político, soy periodista alimentario, pero como dicen los periodistas políticos, en 30 segundos, Guido, en 30 segundos, Pancho, mensaje final. Es un tema de futuro. Alimentos, sistema alimentario es un tema de futuro. Lo venimos haciendo desde siempre, pero lo tenemos que hacer mucho mejor. ¿Ah? Y ¿sabes qué? Metiendo la cuchara, es futuro, es tecnología, pero me encantó una cosa, es ética y filosofía también. Así que denle un espacio. A veces uno dice, no, al revés, vamos a encontrar ideas que son tremendamente poderosas en eso. ¿Ah? Y que nos van a orientar en el por qué hacemos las cosas. Muchas gracias, Pancho. Bueno, yo pienso que los sistemas alimentarios están en la base del futuro y de nuestra continuidad evolutiva. Es decir, hoy día los alimentos nos están destruyendo la vida, están generando la mayor pandemia, lo que nos está matando, que es la obesidad, los cánceres, los infartos, los accidentes vasculares, está destruyendo la salud del planeta. Y la pregunta es si podemos cambiar eso. Ahora eso es parte de un modelo de consumo global. La gente ya no come alimentos, come marca, come estatus. Entonces, y está pasando en todas partes del mundo. Comemos las mismas basuras en Chile que en todas partes del mundo. Si tú vas a otros países, comen las mismas comidas rápidas, las mismas basuras que comen allá. Nosotros intentamos hacer un aporte, como Chile se pueden hacer aportes. Yo creo que eso es importante, que pueden ir mucho más allá de nuestra frontera. ¿Por qué la ley chilena es inteligente? Porque genera un incentivo. Porque como les prohíbe hacer publicidad a los que tienen sellos, si sacan los sellos, recuperan su derecho a tener publicidad. Los vuelve a transformar en empresas decentes, preocupadas de los consumidores, preocupadas de la salud, de la vida, y los saca de esta lógica demencial de que por ganar dinero están dispuestos a destruir la vida, igual que las tabacaleras. Les da un sentido ético. Y a mí eso me parece muy importante, y eso tenemos que hacerlo mucho más. Y podemos hacer mucho más cosas todavía, y Chile puede ser líder y exportar mucho más ideas. Además de exportar alimentos con sus mares, darle hidrógeno a todo el planeta, darle litio, para que todos los autos y vehículos del mundo sean eléctricos. Chile está hoy día en una encrucijada maravillosa. Chile puede ser lo que fue en el siglo XX Arabia Saudita con el petróleo, lo puede ser para la humanidad. Pero tenemos que internalizarlo, prepararnos, formarlo, hacerlo bien, respetando la ecología. Y lo último, el tema de la carne no va a lo mismo, porque hay cosas que vamos a tener que disminuir. ¿No? Porque además la carne produce cáncer, produce infarto, o sea, afecta la vida de los seres humanos y afecta la vida de todos los seres vivos y del planeta. No digo que no lo hagamos, pero vamos a tener que bajar nuestros niveles de consumo, porque hay cosas que vamos a tener que renunciar a ellas por otras que nos pueden ayudar a vivir mejor. Y eso es parte también de esta solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Estamos condenando a las generaciones futuras, heredándole un basurero de planeta, pero además, imagínate traspasando a las generaciones futuras, si yo soy obeso, mi condición de obeso, a una niña que ni siquiera ha nacido. Oye, ya no eres senador, pero sigue siendo político porque tienes tu propia idea de los 30 segundos. No, es que esto es eterno, vamos a venir otro día. Vamos a convierte otro día. De pasiones. Oye, a propósito de amigos. A propósito de pasiones, les quiero recomendar un libro que habla justamente de estos temas y que se lanzó esta semana a nivel mundial. Este es un bestseller en tema de alimentos. El escrito se trata de José Miguel Mulet, que escribió un libro que se llama Comer sin miedo en su momento también, que trataba sobre los mitos en la alimentación, etcétera, y que tuvo detractores, otros a favor, etcétera. Han salido libros en contra de los que él ha sacado. O sea, genera mucho impacto, se los recomiendo muchísimo. Y lanzó justamente el viernes pasado el libro Comemos lo que somos, al revés de lo que dicen siempre, somos lo que comemos, comemos lo que somos, del escritor José Miguel Mulet. Se lo recomiendo, posiblemente debe estar ya llegando a Amazon, a las distintas plataformas, ¿no es cierto?, que hay. Y por otra parte, cada semana queremos tener una sección como de la manito para arriba y la manito para abajo. O sea, lo bueno y lo malo de cada semana. Entonces yo quería, teníamos pensado otros temas, pero en base a lo que conversamos hoy día, dedito para arriba para todos los que, en base a la nueva ley que hubo, ¿no es cierto?, la ley que cumple 10 años,
a todos los que en los ingredientes trataron de bajarle el sodio, trataron de bajarle el azúcar y por lo tanto entregar un producto un poco más saludable al consumidor. Dedito para arriba. Dedito para abajo, ¿a quién le podemos dar, Mary? A quienes no quieren ampliar la mirada, Francisco. Exacto. Y aquí nos están diciendo que junto con dedito para arriba y dedito para abajo tenemos que despedirnos. Le están haciendo dedito para abajo. Nos están haciendo dedito para abajo. Tenemos nosotros. exactamente que despedirnos. Ha sido un gusto. Muchas gracias por estar en este primer capítulo de este espacio que esperamos que sea enriquecedor para el diálogo y que además nos aporten justamente quienes nos están viendo con preguntas para los próximos capítulos. Así que queremos agradecerle esta instancia, este Chile Alimenta Sostenible y a estos grandes expositores y esta grata conversación que tuvimos hoy día. ¿Lo pasaron bien? Muy bien. Yo lo pasé espectacular. Vamos entonces. Muy nos vemos la buenas próxima noches semana. y nos vemos la próxima semana.